Hola, hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Un placer, nuevamente aquí a través de este canal, compartiendo con vosotros aquello que hemos dado en llamar un recorrido analizando exegéticamente los capítulos del Antiguo Testamento, ¿sí? Hoy vamos a ver el capítulo número 5 del libro de Números, ¿sí? Y aquí veremos en este capítulo una insistencia muy fuerte de parte de Dios en cuanto a la pureza moral, ritual, higiénica. La orden inicial tiene que ver específicamente con la pureza higiénica y ceremonial, ¿sí? Dada específicamente, ¿por qué? Porque la presencia de Dios en el campamento exigía pureza del pueblo que pretendía acercarse a Dios. Y por esto, la exclusión de las personas impuras fuera del campamento tenía como objetivo la purificación, la separación entre los que estaban puramente y los que no estaban puros para ofrecer sacrificios a Dios. Inicialmente vemos en el capítulo 5 acerca de la necesidad de restitución del daño que se había causado a un hermano, que ya mencionamos en el capítulo 6, versículo 1 de Levítico, que debía hacerse la restitución del daño causado con una quinta parte más, ¿sí? Hicimos el ejemplo de que si alguien robaba o mataba 5 ovejas, debía devolver 6. Una quinta parte debía ser sumada, por así decir, como para hacer reflexionar al que iba a hacer algo, que supiera que no solo lo iba a tener que devolver, sino que además iba a tener que darle los intereses, por así decir, que eran del 20%, ¿sí? Y, lógicamente, la quinta parte que se agrega aquí, en números, era un caso muy particular y que vemos cómo Dios de alguna manera se preocupa en los mínimos detalles para mantener la unidad en el pueblo, para evitar que haya las típicas avivadas que en más de una oportunidad nos encontramos que tenemos en nuestro corazón. Esa es la gran verdad. Entonces dice, bueno, porque yo puedo a alguien robarle 20 vacas y lo mato y entonces no tengo que devolverle nada a nadie, porque total, la persona a la cual yo ofendí está muerta, nadie se entera, no hay ningún problema. No, no. En el libro de Números encontramos que si la persona que había recibido el daño por X motivos estaba muerta, entonces el que es encontrado culpable debe igualmente restituir lo robado más un 20% y debía dárselo a los sacerdotes, ¿sí? Esta era una manera de decir, nadie se va a escapar de la reprensión y todo el mundo debe vivir esto con mucho celo, con arrepentimiento y con el deseo de no volver a repetir ese tipo de situaciones, ¿sí? La idea era, a través de la confesión y de la restitución, mantener la armonía en el pueblo, ya que si dentro de un pueblo existen conflictos individuales entre sus miembros, es muy difícil lograr objetivos, ¿sí? Yo creo que esto era un poco un anticipo de lo que siglos después Jesús dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, ¿sí? El tema crucial aquí no es si yo tengo algo con mi hermano. No, 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 no. Es exactamente al revés. La enseñanza de Jesús es, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces sí, deja la ofrenda, no pongas la ofrenda, no des la ofrenda, ve y habla con tu hermano y después trae la ofrenda, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede tristemente en más de una oportunidad dentro de la iglesia? Como el hermano tal me ofendió, no yo a él, sino él a mí me ofendió, entonces no voy más a reunirme en la iglesia. Y es más, no doy mi ofrenda, ¿por qué? Porque estoy ofendido con el hermano. No, no dice eso. La ofrenda que yo debo dejar es si yo he ofendido a otro. El arrepentimiento conlleva restitución, un cambio total de actitud, además de un inicio de actividades totalmente opuestas a las que yo realizaba anteriormente.
El perdón despierta en nosotros un amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y desde el versículo 11 y hasta el final del capítulo 5, encontramos algo muy interesante, la ley sobre los celos. Y es interesante que esto es el único lugar en la Biblia donde se encuentra esto. No hay otro libro, no hay mención de esto en ninguna parte de la Biblia, solo aquí, ¿sí? Lo que se evidencia es la necesidad de pureza en todo sentido. Y es interesante ver que lo que encontramos aquí detallado es un caso probable de adulterio, un esposo con celos que piensa que su esposa le ha engañado, pero ella lo niega, y si no hay testigos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? En caso de que hubiese testigos, es claramente lo que dice Levítico 20:10, debía la mujer ser apedreada, ¿sí? Pero si no hay testigos, el marido puede tener celos, y había dos posibilidades: que la mujer fuera culpable o que la mujer fuera inocente. ¿Cómo se dirime esta cuestión? Muy bien, la ley considera dos opciones. Si la esposa es infiel, va a suceder esto; si la esposa es inocente, sucederá lo otro. Y se llevaba a cabo un ritual muy extraño, pero esto es una práctica lógica del Antiguo Testamento, que no tiene nada que ver con lo que la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento. Esto no es para que lo practiquemos, absolutamente no. Ningún cristiano debe hacer una cosa de este tipo, porque no está de esta manera detallado en el Nuevo Testamento, ¿sí? El ritual se llevaba a cabo, consistía en una ofrenda de cereales que debía llevar la persona que iba a ofrecer el sacrificio, y esta ofrenda de cereales sería entregada al sacerdote. Luego, el sacerdote, ¿qué hacía? Tomaba un jarro, colocaba dentro del jarro agua y tomaba tierra del tabernáculo, y la colocaba dentro del jarrón donde tenía el agua. Después removía el agua, y la mujer que había sido acusada por su marido de adulterio debía sostener en una mano el jarrón con el agua y tierra del tabernáculo mezclada, y en la otra mano la ofrenda que ella traía. La mujer, bajo sospecha, debería soltar su cabello. ¿Por qué? Porque soltar el cabello implicaba impureza. Es como que ella estaba de frente a un tribunal, por así decir, a través de todo ese tipo de ejemplos, ¿sí? Y ella, sosteniendo esto, el sacerdote pronunciaba un juramento y una maldición. Una de las cosas decía que ella iba a quedar libre si no había cometido adulterio, que no tenía ninguna cosa de que acusarla a su marido, pero en caso de que ella hubiese sido culpable, ella iba a quedar estéril por el resto de su vida y nunca más iba a poder tener hijos. A lo cual la mujer acusada debería decir: amén, amén. Es decir, ella estaba aceptando ser maldecida, y claro, si era inocente, no había ningún problema. Si era culpable, la mujer quedaba maldecida por el sacerdote. Vuelvo sobre el punto. Nada de esto tiene que ver con prácticas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Jamás vemos ni a Jesús ni a los apóstoles haciendo este tipo de cosas. Absolutamente no. Luego de que el sacerdote dijera estas palabras, la mujer debía beber el agua sucia, por así decir, el agua que tenía la tierra del tabernáculo. Y si era inocente, no sufriría ningún daño. La pureza sexual es altamente valorada por Dios. Pues, ¿por qué? Porque es una visualización, una materialización de la relación de Dios con su pueblo. Y es más, si uno va a la Escritura, los apóstoles llaman a veces a los cristianos o almas adúlteras. ¿Por qué? Porque cometemos adulterio con el mundo. Asumimos compromisos con el mundo, abandonando nuestra relación de fidelidad a Dios, y nos comprometemos con el mundo.
Por eso es tan importante que como cristianos tengamos santidad en lo sexual, porque esto identifica la unión de Cristo con la iglesia. Pablo lo dice claramente cuando le habla a los maridos en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es la cuestión. Cada vez que nosotros como esposos amamos a nuestras esposas, estamos ejemplificando el amor de Cristo, sacrificial, conforme al deseo de Jesús para nosotros. La santidad requerida es en todos los niveles, pero hay una atención especial en lo sexual, porque es allí donde se revela la mayor perversión en el hombre. Israel debía ser una nación diferente a todas las naciones que la circundaban, porque allí en estas naciones el libertinaje sexual era tremendo y Dios dice, mi pueblo no será así. Por eso mismo yo creo que en más de una oportunidad este libertinaje que estamos encontrando en este tiempo en Occidente, promovido por los gobiernos de turno, y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados, no decir nada? No. Nosotros tenemos que no solo decir que eso no lo vamos a hacer, sino simplemente lo que dice la Escritura. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también está la otra parte, la promiscuidad sexual, que en más de una oportunidad encontramos en la iglesia. Refleja nada más que nuestra ceguera espiritual. Bueno, pero todo el mundo lo hace. No, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos cristianos. No debemos ser perfectos, pero sí debemos apuntar a ser santos, a ser coherentes, a ser maduros en cuanto a nuestra fe. Y sinceramente, creo que más que nunca en este tiempo, las palabras dichas por Jesús a la mujer encontrada en adulterio, en Juan capítulo 8, versículo 11, Él le dice, ni yo te condeno. Y yo le agrego de alguna manera un pero al medio, porque el versículo dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero me atrevo, permítame, deme este permisito de decir que Jesús dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Nos encontramos mañana siguiendo por este recorrido con el capítulo número 6 de Números. Dios le bendiga.